Ok, en nuestra sesión pasada hicimos más robusta nuestra clase value y lo que hicimos fue agregar algunos métodos o funciones adicionales. Específicamente, si mal no recuerdo, agregamos la opción de poder ejecutar la potenciación. Entonces, regresándonos acá al ejemplo que teníamos, mm, este de aquí. Voy a copiar esta parte. Voy a deshacerme de esta línea de aquí. Y vamos a ver si esto está corriendo de manera correcta. Sí, esto está corriendo de manera correcta. Ahora, lo que vamos a hacer ahora, como ya tenemos la parte de potenciación lista para ser usada, lo que vamos a hacer aquí es nada más un ejemplo de cómo podemos replicar exactamente lo mismo que tenemos aquí, pero en lugar de utilizar la definición de tangente de manera directa, vamos a utilizar las partes más atómicas de la tangente hiperbólica. Y vamos a estar prácticamente, en lugar de estar utilizando la función matemática de tan h, tan h, vamos a tratar de hacer esta operación utilizando los exponentes que en teoría debemos de ser capaces de usarlos porque pues, ya lo implementamos nosotros. Entonces aquí lo que acabo de hacer es copié este bloque que tengo acá al bloque que tiene a otro bloque nuevo, y lo que vamos a hacer es, si se fijan, esto si quieren lo vamos a comentar porque no vamos a hacerlo de una manera distinta. Entonces, vamos a definir ahora E como, utilizando la fórmula que les acabo de demostrar, sería 2 a 2n, porque aquí tenemos, o sea, nuestra x en este ejemplo de formulario realmente es la n, es decir, ese es el valor previo que vamos a alimentar. Si se fijan aquí en la gráfica, la n va y alimenta esta tan h, es decir, la tan h se aplica sobre la n. Pero como la definición formal es x, pues en este caso es nuestra n local. Entonces lo que vamos a hacer ahí es definir esta y vamos a aplicar esa función que nosotros ya definimos, ¿no? Repasando un poco aquí, como n es un objeto de la clase value, nosotros ya tenemos implementado que podemos multiplicar un número normal por algo de la clase value y nos va a regresar un objeto de la clase value. Y por la misma razón, porque ya hemos implementado la función de exponenciación, esto que estamos aquí es válido. Y en resumen, esta parte que vemos aquí es exactamente e a la 2n, que representa este elemento que tenemos acá. Bueno, eso fue para hacerlo visualmente más fácil de digerir. Ahora sí ya podemos calcular finalmente nuestra O, y siguiendo de nueva cuenta lo que vimos ahí en el formulario, esto va a ser igual a E menos 1 sobre E más 1. Volviendo, esta función, la tangente hiperbólica es E menos 1 y E más 1. Vamos a ver si lo tenemos correcto. E menos 1, E más 1. Pero tomando en cuenta es que este E realmente representa el 2 a la X. No, el E a la 2 por X, que en nuestro caso sería E a la 2 por N. Lo decidimos hacer en dos pasos, nada más para que visualmente se viera un poco más estético, ¿no? Vamos a revisar, parece que todo esto es correcto y en teoría, bueno, aquí tengo comentado lo que teníamos anteriormente. Anteriormente estábamos corriendo la tan h directamente y ahora lo que hicimos es correrlo de otra forma que en teoría matemáticamente es lo mismo, pero en vez de estarnos yendo a una abstracción más alta, si se le puede llamar,
nos estamos yendo a estas piezas, a estos elementos que se le llaman atomic pieces, o sea, partecitas más atómicas. Y el punto aquí es que nosotros como usuario, como programadores, nosotros definimos el nivel, en inglés se le llama de granularity, de granularidad, o sea, qué tan detallado queremos hacer esas operaciones. Nosotros podemos hacerlas a un alto nivel o más bajo nivel. Normalmente esa decisión va a estar basada en principalmente qué tan fácil es reusar esas partecitas. Eh, Particularmente pudiera pensarse que a lo mejor es más fácil o es más común estar utilizando la potenciación que la tan H directamente. Pero ese no es el punto. El punto de este ejercicio es demostrarles que en teoría, y aquí si gustan ponerle pausa, detener su video para pensar cómo se vería la nueva gráfica computacional que vamos a generar, porque por supuesto esta tan H va a desaparecer, no va a estar ahí, y esto va a estar reemplazado por algunas operaciones. Entonces, de igual forma, les repito, detengan el video y pónganse a pensar cómo se vería esa gráfica computacional. Bueno, asumiendo que ya regresaron, aquí hay que ver, por ejemplo, pues está la operación de potenciación, ¿no? Eso de seguro va a graficarse en la nueva gráfica computacional. Adicionalmente, ahí medio escondidillas están esta operación de la resta y está esta operación de la suma, que en teoría también deben de verse reflejadas en la gráfica computacional. Y aquí algo muy interesante, si se fijan en los ejercicios iniciales, donde solamente estábamos utilizando un solo resultado a la vez, que tuvimos que regresarnos, de hecho el ejemplo todavía está por acá, que tuvimos que regresarnos a nuestra clase value para hacerla más robusta y en lugar de hacer esta igualdad, estábamos haciendo el plus equal, la suma igual, para ir depositando los gradientes. Y tal vez en aquel momento no podíamos pensar en un caso en el por qué vamos a estar rehusando un valor generado anteriormente varias veces en el futuro, como en este caso, ¿no? En el que A fue utilizado dos veces para producir D y N y B fue utilizado dos veces para producir igual forma D y N e incluso con diferentes operadores, ¿no? En este caso la multiplicación y en el otro caso con la suma. Si se fijan, volviendo a este caso, la E, que es un resultado anterior, la estamos reusando, por decir algo, dos veces. La primera vez restando y la segunda vez sumando. Entonces, ese tipo de casos de uso son muy comunes, pero nuestra clase value ya es lo suficientemente robusta como para lidiar con ese tipo de situaciones. Bueno, vamos a correr esto para ver cómo se ve nuestra gráfica computacional. Algo que hay que tener en cuenta es que independientemente de los nodos adicionales que se añadan, el resultado final específicamente en el output debe de ser igual, es decir, que el data debe de ser exactamente igual. O creo que aquí no hemos corrido el procedimiento de backward. Déjenme correrlo aquí. En teoría, o.backward. Aquí está. Y antes de que se me olvide, vamos a sacar este de aquí, el O. Y también vamos a ponerlo, pues puede ser donde sea. Bueno, no donde sea. Después de haber producido la O, lo debemos de poner. Bueno, antes de correrlo, aquí ya tenemos nuestra gráfica computacional actualizada. Tenemos el data y tenemos los gradientes. En teoría, los gradientes de todos estos nodos deben de ser exactamente igual. Porque a pesar de que cambiamos la tan H por sus operaciones más atómicas, el resultado matemáticamente debe de ser el mismo. Entonces vamos a correrlo. Debemos de tener exactamente lo mismo. Entonces, como les decía, la gráfica se nos expandió más, se ve un poco más complicadilla, porque hay varias operaciones aquí internas, ¿no? Por ejemplo,
esta n se está multiplicando. De hecho, este valor 2 sale de la nada. Si se fijan, no es un objeto, es el 2 que tuvimos que utilizar aquí para multiplicar la n. Y ese 2 no viene de otra parte más que de la definición formal. Es este 2 que veíamos aquí en la tangente hiperbólica. Entonces, este 2 sale de la nada, multiplica esta n a través del operador de multiplicación, produce un resultado intermedio. Esto utilizamos la exponenciación. Después sumamos, generamos otro resultado intermedio. Si se fijan, esta es nuestra definición de la división, que es algo elevado a la menos 1. Y finalmente la multiplicación. Hay algunas cosas medio confusas aquí, pero bueno, vamos a checar primero, vamos a revisar los gradientes. Si los gradientes y los datos son iguales, quiere decir que todo lo demás no es seguridad de que esté correcto, pero hay una alta probabilidad de que esté correcto. Por ejemplo, aquí 0.71 y 1, eso es correcto. Si nos vamos totalmente, nos brincamos esto y nos vamos directamente a la n, vemos que es 0.88 y gradiente 0.5. Vemos de que esto es correcto. Después, si nos vamos aquí a analizar este resultado intermedio de menos 6.5, menos 6.5, después sí, parece que todo es correcto. Vamos a los últimos. X1 es 2, menos 1.5, sí es correcto. W menos 3, 1, es correcto. W2 es 1, 0. 1, 0 y finalmente x2 es 0.5. Entonces esto matemáticamente parece estar correcto, pero la gráfica ya se nos complicó un poquillo más. Y esto, bueno, yo creo que se los dejaría de tarea, es relacionado con la forma en que nosotros definimos cómo hacer las operaciones internamente. Por ejemplo, la resta, si se fijan, no hay una definición directa de la resta, sino que la resta nosotros definimos que es una suma con una negación. Entonces, si nos regresamos acá, si se fijan, la resta que es el subtraction, no es una resta en sí, es una suma simulada en el que el other simplemente lo negamos, y la negación del other no es otra cosa más que la multiplicación por menos 1. Entonces, esa es la razón por la cual nuestra gráfica se ve un poco más complicada. Pero si tomamos en cuenta esas ideas que acabo de explicar, aquí se ve esta suma realmente es una resta porque pues, la estamos negando en alguna parte por aquí. Ok, lo que vamos a hacer ahora a continuación es, bueno, hasta este punto hemos estado haciendo todo de manera manual, pero en sí esos son exactamente los mismos principios que aplican a librerías más estándares. Por ejemplo, la librería PyTorch es una librería que es muy popular, es la que yo personalmente uso y mi equipo también porque pues es muy versátil y pues ya gente muy, muy preparada se ha dedicado a hacer esa librería más robusta, pero los principios prácticamente siguen siendo los mismos. Y para esto lo que voy a hacer es traerme un ejemplo. Tengo preparado aquí. Ok, aquí si se fijan es muy parecido al ejercicio inicial. Estamos importando la librería Torch, que es la librería de PyTorch. Y en vez de estar envolviendo esto bajo una clase llamada value, vamos a estarlo envolviendo esto sobre una clase de PyTorch llamada tensor. Y aquí hay algunas diferencias mínimas, yo diría, pero la principal es que todo lo que hemos venido haciendo se hace sobre escalares, es decir, sobre números atómicos únicos. Y lo que es PyTorch está preparada para lidiar con vectores o con matrices.
En el caso más simple aquí, por ejemplo, la forma en la que instanciamos esta x1, que nuestro ejemplo lo instanciamos a través de de la clase value. Aquí lo vamos a estar instanciando a través de torch tensor. Y después de eso, por ejemplo, x2 de igual manera, w1 de igual manera, w2 de igual manera. Hay ciertas variaciones aquí, ¿no? Por ejemplo, lo que estamos haciendo aquí es, estamos haciendo casting a doble precisión. La razón por la que hacemos esto es porque PyTorch, de manera por default, si hacemos esto, por ejemplo, no lo importamos. Es que no he querido correrlo de arriba. Import torch. Ok, tenemos que instalar aquí nuestra librería de PyTorch. Ok, ya terminó de instalarse. Tardó un buen la instalación, así que no se desesperen, esto es totalmente normal. Bueno, una vez más, no vamos a editar los errores porque seguramente se van a enfrentar a lo mismo. Entonces, si yo corro esto, aquí lo que estoy haciendo es importar la librería de PyTorch y después ya produjimos ese número. Si yo lo quiero imprimir aquí, me va a decir que es un tensor 2 de 2 puntos, así es, de floating point. Si yo pongo aquí, por ejemplo, el D-type, me va a decir que es un float 32. Y si yo forzo esto, por ejemplo, a hacer double, para obtener doble precisión, porque es lo que estamos haciendo aquí. Simplemente lo que estamos haciendo aquí al hacerlo double es asegurarnos de que todas las operaciones sean consistentes y que todas tengan doble precisión. Pero como ejemplo, si yo hago esto de aquí, chequen, revisen aquí float 32, esto debe de cambiar a float 64. Entonces, efectivamente. Entonces, regresando a nuestro ejemplo, aquí estamos definiendo, es exactamente lo que hicimos acá, ¿no? Es exactamente lo que hicimos acá, pero en este caso estábamos utilizando nuestra propia librería que contiene una sola clase que se llama value, y aquí estamos utilizando ya lo que es el PyTorch, ¿no? Entonces aquí estamos definiendo nuestros tensores, y aquí lo que estamos haciendo es, estamos definiendo que si requiere el cómputo de gradientes. En este caso, como estos elementos aquí, las X y las W, se consideran nodos hojas, leaf nodes, PyTorch por cuestiones de eficiencia no trata de calcular los gradientes para eso, porque en términos prácticos solamente las operaciones intermedias son las que requieren que se haga el cómputo de gradientes, y no en el último, y no en los últimos, vamos a decirlo, en los leaf nodes, en los nodos hojas. Entonces aquí estamos, para cada una de estas variables estamos estableciendo que sí se requiere que se haga cómputo de los gradientes, y simplemente lo que hacemos, la razón por la que hacemos estos es para comprobar que los resultados que nos va a dar PyTorch es exactamente los mismos resultados que tenemos por acá, por arriba, ¿no? Ese es el mismo numerito que teníamos, 6.88, déjame revisar, sí, es el mismo, y son las mismas operaciones que estuvimos haciendo, ¿no? Que es, la n es producida por la suma de los productos de los inputs con los pesos más el bias. Aquí estamos utilizando directamente, Torch tiene una función que se llama tanh, que implementa exactamente lo que nosotros hicimos. Aquí vamos a imprimir la O para ver cómo se ve. PyTorch tiene exactamente un procedimiento que se llama backward, que ejecuta el backpropagation. Y lo que vamos a hacer aquí es nada más imprimir los resultados finales de algunos de nuestros pesos y de nuestros inputs, específicamente lo que es los gradientes. Y en teoría debemos de tener el mismo resultado que de los que tuvimos acá. Vamos a ver qué otras cosas podemos explicar. Bueno, por ejemplo, PyTorch, como les decíamos, es capaz de manejar vectores, esa es su especialidad. Entonces, en vez de mandarle un escalar,
podemos mandarle un vector. Vamos a ver si lo podemos imprimir aquí. Y si se fijan, aquí nos está diciendo, ¿no? Este es un tensor que con elementos 1, 2, 3 y el D-type es float 64. Si, vamos a ver, si pusiéramos esto acá, vamos a ver si esto nos da información adicional. Vamos a ver, entonces aquí estamos definiendo x1 y posteriormente estamos diciendo que sí requiere el cómputo de gradiente. Sí, efectivamente se pueden dar cuenta que aquí ya agregó un metadata adicional en el cual explícitamente PyTorch nos está indicando que se requiere un gradiente. Y de igual forma, pues es un vector, podemos construir una matriz. Para eso tenemos que abrir, por ejemplo, un corchete más. Y pues de manera visual lo podemos hacer así, ¿no? Podemos hacer el 4, 5, 6. Cerramos el corchete para ese vector y cerramos otro corchete para definir la matriz. Si nosotros corremos esto, ya vemos que en lugar de un vector, esto es una matriz que con el D-type es float 64, que es doble precisión y que requiere gradiente. Si hacemos uso de una función shape, aquí nos damos cuenta porque a veces visualmente no se puede ver, pero aquí nos dice que las dimensiones, vamos a decir, de esa matriz es de 2 por 3, es decir, 2 renglones y 3 columnas. Sin embargo, bueno, esto nada más para demostrar la habilidad que tiene PyTorch de manera natural para manejar vectores y matrices. En los ejemplos que nosotros estamos manejando aquí son escalares, simplemente porque los ejemplos que hayamos estado haciendo para visualizarlos más fácil, pues es más fácil aprender con escalares. Entonces vamos a correrlo aquí, a ver qué nos da. Entonces aquí este tensor, por ejemplo aquí la primera línea que vemos aquí es la impresión del O, que es nuestro resultado final. Que si se fijan aquí es .7071. Si nos vamos acá, nos vamos a ir a este que es igual. Nos damos cuenta que eso está redondeado, ¿no? Pero es el mismo resultado al final de cuentas. Y si vemos o analizamos los gradientes de x2, w2, x1, w1, podemos validar, yo creo que ya nos lo sabemos de memoria, ¿no? Que es 0.5, 0, menos 1.5 y 1, que son los mismos valores que tenemos por este lado, ¿no? Entonces, con eso podemos concluir que la implementación que nosotros hicimos desde cero, de manera manual, hace exactamente lo mismo que es lo que hace PyTorch aquí. Algunas explicaciones adicionales aquí. Bueno, este item lo que hace son para cuestiones visuales, ¿no? Por ejemplo, si se fijan con la O, no utilicé el item y me está imprimiendo, pues, no solamente el valor expresado como tensor, sino todo el metadata. Entonces, cuando nosotros utilizamos esta función de item, lo que hace es que va a extraer solamente ese escalar y me lo va a imprimir como si fuera un número de Python normal, ¿no? Vamos a correrlo aquí. Pongan atención como esta parte de aquí, que es la que estoy imprimiendo, en vez de imprimir toda la metadata, va a imprimir nada más .7071. Esperemos. ¿Sí? Aquí está 7071 con mucho más dígitos ahí de precisión. Bueno, entonces con esto concluimos. Entonces, a partir de aquí, yo creo que son muy pocos los programadores que crean su propia librería para hacer o entrenar modelos de deep learning. Para eso tenemos a PyTorch. Nos va a facilitar muchísimo la elaboración, diseño, entrenamiento, fine tuning de diversos modelos de deep learning sin tener que preocuparnos por la mecánica que hay detrás de eso, ¿no? Específicamente no solamente la mecánica para hacer el forward pass y el back propagation, sino también todo el tiempo de años que se le han metido para cuestiones de optimización y de eficiencia, ¿no? Bueno, a partir de ahora ya vamos a empezar a construir nuestra propia red neuronal desde cero.
Y para eso vamos a crear esta clase que se llama Neuron, que es una neurona. Y nuestro constructor inicial, el init, va a hacer lo siguiente. Va a ser el self y va inicialmente a tomar como input precisamente el número de inputs. N es number of inputs. En este caso, nuestro ejemplo inicial, si se acuerdan, serían como nuestras X, porque los W son los pesos. Y vamos a definir nuestros pesos iniciales, los vamos a definir como W. Y esto va a ser, inicialmente vamos a decir que es una lista, la cual la vamos a envolver sobre la clase de esta value, es decir, va a regresar objetos de la clase value. Vamos a utilizar esta función de random uniform que va a producir números uniformes, es decir, la probabilidad de elegir cualquier número dentro de un rango es exactamente la misma. Y vamos a hacer que ese rango sea de -1 a 1. Esta es una práctica estándar para inicializar, como no pudiéramos utilizar los pesos desde cero, pero es mejor iniciarlos de manera aleatoria y así de alguna forma distribuimos la probabilidad de empezar con pesos que sean más efectivos a la hora de entrenar. Entonces hacemos eso, tenemos que cerrar aquí con otro corchete, después aquí para en el rango de esos inputs que estamos recibiendo. Entonces, si nuestros inputs son 3, esto va a iterar 3 veces y va a producir 3 valores random uniformes en el rango de -1 a 1, que puede ser menos 0.8, menos 0.5, puede ser 0.1, 0.2, 0.99. Y bueno, eso serían entonces los pesos. Tenemos también que indicar nuestros biases, nuestros sesgos, que sería igual, va a ser bueno, en el caso del bias es nada más uno, entonces no va a ser una lista, va a ser value igual a random.uniform y esto va a estar dentro de, igual, va a ser inicializado en el rango uniforme de -1 a 1. Vamos a correr nada más para asegurarnos que no tenemos ningún error de syntax. Después vamos a implementar este método de call que va a recibir a self y a un valor externo x. Y en teoría esto lo que vamos a hacer aquí, lo voy a comentar, es aquí vamos a utilizar lo que es la multiplicación de los pesos por los inputs más el bias, son cosas que ya hemos hecho anteriormente. Y esta multiplicación aquí es lo que se le llama el dot product. Creo que es el producto de escalares en español, que no es otra cosa más que la multiplicación de un vector por otro vector. Anteriormente hemos estado haciendo multiplicaciones de escalares, ¿no? 2 por 3, 4 por 5. Pero en este caso vamos a multiplicar ya los vectores por otros vectores. Para que vean ustedes, vamos a decir, no sé, vamos a regresar un 99. Lo que hace esta función, si no están familiarizados con lo que hace esta función de call, vamos a hacerlo aquí. Vamos a decir que nuestros inputs van a ser 2 y 3, vamos a decir, ¿no? Es nuestro input. Y que vamos a instanciar nuestra neurona utilizando nuestra clase neurona y vamos a pasarle un valor 2. Hay que recordar que este valor 2 no es ningún input, nada más lo estamos utilizando para instanciar y si nos regresamos aquí al constructor init de la neurona, esto no representa más que el número de inputs que vamos a utilizar. Entonces el número de inputs va a ser 2, entonces vamos a instanciar esto con 2. Entonces, random is not defined. Ok, aquí nos faltó importar la librería random. Esto debe de ser tan sencillo como solamente importar aquí random. Vamos a ver.
Sí, esto ya está funcionando. Bueno, ahí en teoría ya tenemos nuestro objeto de la clase neurona, neuron, que es capaz de aceptar dos inputs. Ahora, este método call lo que nos permite es, una vez que el objeto ya está instanciado, lo que podemos hacer es pasarle, ahora sí, los inputs que nosotros definimos. Vamos a pasarle esta X. Pero como no hemos implementado nada, lo tenemos ahí nada más como un placeholder, lo que en teoría debe regresar es este 99. Vamos a ver. Y sí, como podemos ver, es correcto lo que acabamos de hacer. Ok, entonces vamos a implementar esta función de call. Vamos a pasar esto aquí para que cada vez que lo ejecutemos, todo se ejecute en un mismo bloque. Ok, vamos a borrar esto de aquí. Y bueno, lo que vamos a hacer aquí es vamos a multiplicar cada uno de los elementos de W por los elementos de X. Muy similar a lo que hemos estado haciendo aquí, es exactamente lo mismo, solamente que esto ya es un poco más programático. No tenemos que hacerlo manual, ¿no? Si son 2 los inputs o 100 los inputs o 2000 los inputs, en teoría esto debe ser bastante robusto, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es, primero que nada, vamos a utilizar esta función de zip. Lo que hace este zip es que agarra, toma dos listas, dos iterators, le llaman en inglés, y agarra los dos elementos como de manera de pares, ¿no? Vamos a decir que si yo tengo una lista, vamos a decir que se llame 1, 2, y tengo otra lista, vamos a decir que se llame 3, 4. Entonces, si yo agarro, por ejemplo, es más, vamos a ponerle esta ls para mostrar lo que es una lista. Entonces, aquí vamos a hacer para A y B in zip. ¿Y qué es el zip? Pues vamos a pasar la lista ls y la B ls. Y aquí lo que vamos a hacer, vamos a imprimir print A y B. Entonces, lo que vamos a hacer ahí, si se va a agarrar, vamos a imprimir el primer elemento de A, 1, con el primer elemento de B, 3, y en la siguiente iteración va a ser el 2 con 4. Si lo corremos, es efectivamente lo que sucede, ¿no? 1, 3, 2, 4. Si aquí ponemos 100 y aquí ponemos 99, pues es lo mismo, ¿no? Entonces, vamos a empezar con este zip y lo que vamos a hacer es self W, es decir, va a agarrar los elementos o los pesos de self y los va a multiplicar con X, con los inputs que le vamos a meter. Y aquí vamos a hacer uso de esto, lo que se le llaman list comprehensions en Python, para no hacer un for loop de varias líneas. Vamos a hacerlo todo en una sola línea. Es decir, por ejemplo, bueno, voy a dejarlo ahí para que nos quede como ejemplo. Si yo quiero hacer una list comprehension de esto y quisiera guardar esos como, vamos a decir, unos tuples, podemos decir, voy a hacer una lista que preserve las parejas A y B for A y B in zip. En teoría, si yo corro esto, me va a preservar esas parejas, ¿no? 1, 3, 2, 4 y 10, 99. Entonces es lo que vamos a hacer. For zip, vamos a llamarle aquí W1 y, bueno, no W1, WI, que es cualquiera de los elementos que estamos extrayendo, y XI. Y lo que vamos a hacer es esa multiplicación. El for de hecho va aquí. Muy similar a lo que hicimos aquí. For A, B in zip. For W, X in zip. Lo que vamos a hacer es esa multiplicación WX por WI por XI. Y vamos a guardar esto, no es el resultado final, pero solamente para estar viendo los resultados intermedios, ¿no? ¿Qué pasa si yo regreso esta activación así como es? Pues lo que nos va a hacer es nos va a regresar una lista muy similar a esto que estamos haciendo acá, pero que es el resultado del producto de los pesos con los inputs.
Ok, nos está marcando. Ok, aquí nos falta una I. In. Aquí está. Y se fijan, aquí nos está dando los resultados como estamos, como estos que estamos aquí son objetos de la clase value, pues nos está regresando objetos de la clase value. Y en este caso lo que es esto representa el producto de W1 con X1 y este es el producto de W2 con X2. Bueno, pero eso no es lo que queremos hacer. Lo que queremos hacer es la suma de eso, porque así nos indica la fórmula de las activaciones. Déjame ver si me vengo por acá, a ver si puedo encontrar una dentro de mis anotaciones, exactamente lo que queremos hacer. Ok, sí, aquí regresando a las notas, lo que estamos haciendo es esto. Es la suma de los productos de los pesos con X más el bias, más el sesgo. Ok, entonces aquí lo último que nos falta hacer es self.b, que es el bias. Entonces, esta partecita de aquí es la suma que está representada acá, más el bias. ¿Y qué nos falta hacer? Nos falta envolver esto sobre una función de activación, que en este caso nuestra función de activación es la tan h. Entonces, eso seguiría el siguiente paso. Eso sería entonces out sería igual a eso que acabamos de calcular. Ya tenemos implementado nuestra función de tan h y aquí obviamente no vamos a regresar el ACT, vamos a regresar el out y vamos a ver qué nos arroja. Bueno, ya sé qué está pasando aquí. Si se acuerdan, con la multiplicación habíamos tenido un problema en el cual podíamos multiplicar un objeto de la clase value y el segundo elemento pudiera ser un número normal y teníamos esta forma bueno, era aquí, de revisar si esto era verdadero y si no, íbamos a convertir ese elemento de other en un objeto value y con eso solucionábamos el problema. Pero también veíamos que para no hacer esto tan manual, habíamos implementado una función de respaldo, de backup, el cual Python llama automáticamente, que es rmul, rmultiplication. Y eso sucede cuando Python trata de multiplicar A por B, pero falla porque A no tiene un método específico, los va a invertir de manera automática y va a regresar ese resultado, ¿no? Entonces, esto habíamos implementado para R multiplication y veíamos que aquí lo que regresábamos era self por other, donde pudiera ser un poco confuso, oye, ¿por qué si tuvimos inicialmente problemas multiplicando self por other, por qué estamos multiplicando otra vez lo mismo? Y comentábamos en esa sesión que lo que hace Python es que los invierte internamente. Es decir, este self era originalmente el other que querías multiplicar y este other eres originalmente el self. Entonces es por eso que nada más regresamos self por other. Entonces aquí lo que vamos a hacer es implementar un radd, que sería como el plan de respaldo en caso de que esa suma falle. Y obviamente aquí vamos a cambiar la multiplicación por la suma. Si yo corro esto, en teoría no tengo ningún error. Vamos a regresarnos aquí. Voy a tratar de correr esto. Y efectivamente ya nuestra clase neurona está funcionando de manera correcta. Bueno, aquí si yo corro esto otra vez y se fijan el valor final de esta nx cambia. ¿Cuál es la razón de eso? Bueno, la razón es porque los pesos los estamos inicializando de manera aleatoria, de manera uniforme, e incluso nuestra B, nuestro sesgo, nuestro bias, también lo estamos inicializando de manera aleatoria. Entonces, por eso que ustedes pudieran tener resultados diferentes al mío e incluso yo tengo resultados diferentes cada vez que lo corro. Bueno, otro truco por acá. Esta opción de suma acepta otro parámetro, otro argumento que representa así como que el valor inicial antes de iniciar la
la suma. Por default y por lógica este es 0, pero pudiéramos meter este self b adentro, que sería exactamente, o sea, si lo sumamos inicialmente o si lo sumamos al final es prácticamente la misma, pero vamos a decir que aquí se ve más estético y pudiera a lo mejor ser más eficiente. Entonces aquí lo corremos y comprobamos que efectivamente parece estar funcionando de manera correcta. Ok, muy bien, ya que tenemos una sola neurona funcionando, si nos regresamos aquí a nuestras notas un poco desorganizadas, lo que hemos hecho es crear solamente una de estas neuronas. Ahora nuestro siguiente paso es que queremos hacer una layer, una capa completa, y haciendo uso de programación orientada a objetos, vamos a hacer reuso de nuestra clase neurona para hacer una layer, una capa. Y para esto lo que vamos a hacer es acá, vamos a crear nuestra clase layer y el constructor inicial va a ser el siguiente. Va a recibir como siempre self, va a recibir el número de inputs y va a recibir también el número de outputs. Y para esto el número de inputs va a ser igual a self y esto vamos a definir que son las neurons, va a ser igual a, y vamos a hacer uso en Python de estas least comprehensions en las que vamos a generar objetos de la clase neurona que ya tenemos arriba. Le vamos a pasar el nin, el número de inputs, y esto va a ser for este underscore. El underscore lo hacemos nada más para iterar sobre una lista o sobre un número o sobre un rango, pero sin hacer nada exactamente con este objeto que estamos regresando. Y aquí vamos a definir un rango y este rango va a ser igual al número de outs. Regresando a nuestro diagrama, el número de inputs representa en este caso el número de inputs. Específicamente en este diagrama son 3. Y el número de outputs va a regresar, es en sí el número de neuronas que tiene una layer en específico. Y se llama, o sea, puede ser confuso porque el output es igual a neuronas, pero es que pues cada neurona produce un output. Es decir, si tenemos 4 neuronas, vamos a tener 4 outputs. Ok, regresando aquí, entonces así definimos nuestras neuronas. Y aquí vamos a implementar también el método este de call. Y lo que vamos a hacer es aceptar este self. Vamos a pasarle un X y este va a ser igual a los outs. Y los outs, vamos a ver cuál es que son las salidas o los outputs, va a ser, haz de cuenta que esto que estábamos haciendo aquí abajo, pues lo vamos a multiplicar o lo vamos a ejecutar por cada una de las neuronas que tenemos. Aquí vamos a hacer eso for n, for neuronas, in self.neurons. Y por último vamos a regresar este outs. ¿Ok? Y bueno, y estos neuronas pues ya no los vamos a llamar directamente. Ahora sí que vamos a llamar a la clase superior, layer, que está compuesta de neuronas. Vamos a repasar rápidamente aquí. Init, self, el número de in, número de out. Estamos definiendo neuronas. Neuron, sí es la clase. Vamos a generar neuronas, vamos a instanciarlas pasando el número de inputs para el range in outputs. Call, outs, for any insert neuron. Ok, parece que eso está correcto. Vamos a correrlo. Ok, aquí nos falta el número de outs, que puede ser casi cualquier cosa que definamos, ¿no? Bueno, no cualquier cosa. Siguiendo los principios, vamos a decir que son 3 inputs y son 4 outputs lo que tenemos ahí. Entonces, vamos a hacer esto de aquí. En teoría, ahí debe de correr. Y lo que estamos imprimiendo aquí, básicamente, es una lista, o sea, lo que estamos regresando
Es una lista que contiene los 4 outputs referentes a las 4 neuronas, cada una la cual recibió los 3 inputs. Ok, muy bien. Ahora la siguiente parte es que vamos a implementar un nivel jerárquico todavía superior y esto lo vamos a interpretar o lo vamos a definir como un multi-layer perceptron, MLP. Estos son sumamente populares en redes neuronales y no es otra cosa más que exactamente lo que estamos haciendo aquí. Es multilayer perceptron. Prácticamente perceptron es una red neuronal muy pequeña y multilayer perceptron prácticamente dice que pues es una red neuronal con varias layers, con varias capas. Para ser más precisos, vamos a tratar tal vez de replicar esa que tiene 3, 4, 4 y finalmente aquí tenemos 1. Si nos regresamos a nuestra implementación aquí, vamos a decir que, no sé, este es menos 1.0. Y aquí en el multilayer perceptron vamos a empezar como siempre con nuestro constructor init. En este constructor init lo que vamos a pasar es el self, como siempre. Nin es como que es el número de inputs y nouts va a ser una lista que contiene las dimensiones de las layers que queremos definir. En este sentido, por ejemplo, vamos a decir que este es nuestro input, ¿no? Y vamos a ir preparando cómo se va a ver esto. Por ejemplo, aquí nuestras nouts serían más o menos, en este caso 4, 4, 1. Es decir, son las layers o las capas que queremos implementar. Regresando a esto, acuérdense, esos son nuestros inputs, esos no cuentan como layers propiamente dichos. Esa sería la primera layer de 4, esa sería la segunda layer de 4 también, y esta sería nuestra última layer de 1. Entonces sería 4, 4, 1. Y es exactamente lo que estamos haciendo aquí. Ahora, bueno, esto todavía no lo voy a correr porque no está implementado, pero para que se den una idea de cómo haríamos esto, aquí lo que diríamos, ¿sabes qué? Quiero construir un multilayer perceptron que va a recibir 3 inputs y va a recibir esta arquitectura. Aquí ya estamos hablando de arquitectura que está expresada en esta NOut, la cual pues es una lista que representa dos cosas, ¿no? El tamaño de la lista te dice el número de layers que vas a tener y el valor de cada uno de los elementos te dice el número de neuronas que va a tener cada una de esas listas, de esas layers, perdón. Bueno, entonces hacemos esto aquí en in, en out, y aquí vamos a decir esta SZ, que es así como una abreviación para sizes, para tamaños. Vamos a envolver este nin como si fuera una lista para poderle hacerle append. Esta instrucción lo que hace es, hace una lista más grande o les hace concatenation, las une las dos. Es decir, como aquí estamos pasando un número 3, pues este no es una lista, vamos a envolver esto sobre una lista para poderle hacerle append el número de nout. Y aquí lo que vamos a hacer es definir un self layers. Si se fijan aquí las piezas atómicas, ¿no? Cuando estamos hablando de neuronas, las piezas más atómicas son los pesos y los bayas. Cuando hablamos de layers, hacemos reuso, ya no hablamos a nivel de pesos y bayas, hablamos de neuronas. Y obviamente que aquí cuando estamos en el multilayer perceptron, ya no nos vamos a neuronas, tratamos directamente con lo que son las layers. Y aquí las layers, lo que vamos a hacer es vamos a instanciar cada una de esas layers utilizando nuestra clase layer. Y esta clase layer pues necesita dos cosas, necesita el in y necesita el out. Entonces para eso vamos a hacer uso de los sizes. En este caso va a ser el size 1, el primer size, y después el size siguiente. Vamos a dar cuenta que vamos a ir avanzando, ¿no? En este caso
vamos a decir que esta layer va a ser 3, 4, para esta layer va a ser 4, 4 y para esta layer va a ser 4, 1. Es como una ventana que vamos recorriendo, ¿no? Entonces este size sería pues el i más el 1. Y aquí, bueno, tenemos que cerrar el paréntesis para la layer y aquí tenemos que hacer para i in range de la longitud de esa lista inicial, nouts. Acuérdense que aquí dijimos que esta lista nouts, que aquí tenemos definida, vamos a definirlo con S para que sea más consistente. Esta lista nouts representa el número de, aquí también hay que cambiarlo a esa. Esta nouts representa esa lista que contiene no solamente el número de layers, sino también el número de neuronas. Entonces aquí lo que estamos haciendo, vamos a iterar sobre cada uno de esos elementos y vamos a producir las layers utilizando la información del in anterior y del out actual. Vamos a ver si esto lo cerramos de manera correcta. Parece que sí. Ahora vamos a implementar nuestra función de call. Definición call, donde vamos a tomar el self, el x, y aquí vamos a iterar sobre cada una de esas layers, ¿no? Para layer, in self.layers, aquí vamos a regresar esta x y vamos a hacer esta layer, que es similar a lo que hemos estado haciendo anteriormente, ¿no? Aquí esta layer va a hacer uso de la función call de esta layer. En la primera ronda, esta X, ¿qué significa? Esta X va a recibir los inputs originales, pero en la siguiente ronda, los inputs de la siguiente layer son los outputs de la layer anterior y los inputs de la siguiente layer de igual forma son los outputs. Regresándonos aquí, por ejemplo, para esta hidden layer número 1, los inputs serían los inputs originales. Pero para esta hidden layer número 2, los inputs ya no son los originales, son los outputs de la layer número 1. Y para la output layer, la layer final, los inputs de esta son los outputs de la layer 2. Entonces es lo que estamos haciendo, es lo que estamos haciendo aquí. Esta X en la siguiente ronda se convierten en outputs y después en inputs y después en outputs y después en inputs. Y finalmente lo que vamos a hacer aquí es regresar, saliéndonos del for, vamos a regresar esta X y en teoría esto ya debe de funcionar. Vamos a ver si tenemos todo correcto. Aquí ya incrementamos el número de inputs a 3 para hacerlo exactamente como lo tenemos acá. Estamos especificando el número de layers y el número de neuronas para cada uno de esos layers. Y en teoría esto debe de funcionar. Entonces efectivamente parece que está al menos mecánicamente funcionando de manera correcta. Donde este value que tenemos acá nos fuimos hasta el final y representa el output que produce esta output layer. Ok, aquí para hacerlo, bueno, vamos a hacer algo aquí. Ok, si se fijan aquí en el output final, estamos regresando una lista que está bien, ¿no? Pero como ya es nuestro output final, nos gustaría tener acceso directo a ese objeto de la clase value en lugar de una lista, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es nos vamos a regresar a esta parte del layer y aquí lo que vamos a hacer es, ¿sabes qué? Regrésame ese último elemento o ese primer elemento que en el caso de la layer out, de la última layer es solamente 1. Vamos a decir si el tamaño de ese objeto que quiero regresar es exactamente igual a 1. Es decir, aquí estamos checando de que, ¿sabes qué? Si este output es de la última layer, en el cual nosotros ya sabemos que tiene nada más un elemento, entonces voy a extraer ese elemento de la lista para regresarlo nada más como un objeto de la clase value.
Y si no, pues voy a regresar si no, voy a regresar toda la lista original. Entonces, si yo corro esto, fíjense cómo aquí, en lugar de regresarme una lista con solamente un elemento, esperamos ver que este objeto de la clase value, pero ya no envuelto en una lista. Entonces, efectivamente. Y eso es para cuestiones de estética nada más, para hacerlo un poquito más intuitivo y como pueden ver, para poderlo manipular más fácilmente cuando apliquemos el procedimiento de backpropagation. Ok, bueno, entonces esta NX al final de cuentas representa nuestro output. No es exactamente igual al ejercicio anterior porque aquí ya se empieza a complicar mucho más. Entonces aquí vamos a hacer esto, vamos a imprimir este output O. En teoría, bueno, como por las cuestiones aleatorias que ya habíamos platicado, no vamos a recibir el mismo valor cada vez que lo corramos. Pero si nos regresamos a nuestra función esta para graficar, la de draw dot, y le pasamos nuestro objeto output, ¿cómo ustedes creen que se va a ver esta gráfica computacional ahora? Sin lugar a dudas, esto se va a ver mucho más complicado porque tenemos más inputs, tenemos más layers y tenemos más neuronas. Vamos a ver. Entonces, fíjense cómo esto ya se empezó a complicar bastante. Y eso que en nuestro ejercicio es bien, bien educativo. En arquitecturas modernas no es poco común ver, por ejemplo, arquitecturas de 1 billón de parámetros, de 4 billones, 70 billones, 600 billones de parámetros. Y estos, que son bien poquitos, ya se pueden dar cuenta la complejidad en la gráfica computacional. Entonces, no queremos pasar todo nuestro tiempo, imagínense, haciendo derivadas locales, globales, gradientes, la regla de la cadena. Pero afortunadamente nuestra implementación de micrograd, que es lo que hemos estado veniendo haciendo, nos va a ayudar a hacer esto de manera más automática, ¿no? Bueno, ya que tenemos esto, vamos a borrar esto. Ya que tenemos este ejemplo aquí, lo que vamos a hacer es irnos acercando más a los usos en los casos reales, ¿no? Lo que vamos a hacer ahora es diferente, ¿no? Ya no tenemos, en este ejemplo que acabo de copiar, ya no tenemos un solo sample, un solo batch de inputs, ¿no? Aquí ya tenemos cuatro inputs y del otro lado tenemos lo que son los desired targets, o sea, son nuestros objetivos. Estas son las predicciones que nosotros queremos que nuestra red neuronal sepa ahora sí que predecir. Y aquí tenemos para cuestiones muy simples, tenemos un target de 1, menos 1, menos 1, 1, que significan las clases reales, las clases que queremos predecir. Es decir, esto es un problema de clasificación binario. Y de estos hay mucho. Imagínense que estamos tratando de predecir si un correo es spam o no es spam. Y vamos a decir que el 1 representa correo normal. Entonces sería correo normal, spam, spam y correo normal. También tratamos de identificar a lo mejor en fotografías gatos de perros. Entonces el 1 son gatos, perros, perros, gatos. Imagínense que esos son, por ejemplo, no sé, los píxeles de ciertas fotografías. Entonces ya nos estamos acercando más a los usos o los casos reales del uso de redes neuronales. Ahora, si quisiéramos correr, por ejemplo, nuestra red neuronal que acabamos de diseñar, lo que podemos hacer es, esta YS son las predicciones reales, son nuestras labels, son nuestras clases. Pero nuestra red neuronal debemos entrenarla para que a través de esos inputs, la misma red neuronal sea capaz de predecir la clase correcta. Entonces, aquí lo que vamos a hacer uso de nueva cuenta de estas list comprehensions.
en el cual vamos a estar corriendo exactamente lo que hicimos aquí, nuestro MLP. Y vamos a hacerlo esto para cada uno de los inputs que tenemos en XS. Entonces, lo que hicimos aquí es, tenemos una sola X, estamos instanciando nuestro NLP representado como N, y aquí esta N toma ese input. Lo que estamos aquí es, estamos iterando sobre la lista de los diferentes inputs y vamos a replicar este procedimiento de NX, pero 4 veces, que equivale al número de inputs o número de samples o número de entradas que tenemos. Y por último vamos a imprimir estas predicciones. Entonces aquí tenemos, ¿no? Esas predicciones pues son objetos de la clase values, y ahorita no hemos hecho absolutamente ningún entrenamiento, entonces no esperamos que esta red neuronal sea buena prediciendo esos valores. Ok, muy bien. Como les decía, estos outputs son de cierta forma aleatorios porque estamos inicializando nuestros pesos y nuestros vallas de manera aleatoria. Pero lo que queremos hacer es entrenar nuestra red neuronal para que sepa identificar esas clases, en este caso binarias, ¿no? Entonces, por ejemplo, este resultado inicial corresponde a esta clase, ¿no? Entonces el menos 0.1, la verdad que está muy lejos de 1, y lo que quisiéramos es que este se hiciera más positivo para que cada vez se acercara a 1. Este es .12, menos .12, el cual está todavía muy lejos de menos 1, y así sucesivamente, ¿no? Pueden ver esto que son los pares, o sea, esta predicción corresponde a esta clase, esta predicción a esta clase, esta predicción a esta clase, y así sucesivamente. Entonces queremos que en el caso de esta, por ejemplo, y esta, pues los resultados se vayan acercando cada vez más a 1, y en el caso de esta y esta, que los resultados se vayan acercando cada vez más a menos 1. Obviamente, como ya hemos discutido por la cuestión aleatoria de nuestra implementación, voy a quitar este draw de aquí, lo voy a comentar, nada más para poder instanciar esto. Por ejemplo, aquí nos está dando valores. Entonces, puede ser que a veces te empieces, o sea, puede ser que tengas suerte de inicializar con buenos pesos. De hecho, esto es algo muy común cuando estás entrenando redes neuronales. Por ejemplo, miren, yo solamente por arte de suerte, el último valor que tenemos aquí, vemos que la predicción es .92, que se acerca mucho al 1, ¿no? Pero por el otro lado, este .62 pues no está tan cerca del menos 1, ¿no? Entonces, pero no queremos dejar esto a la suerte, ¿no? No queremos estar corriendo esto, hasta que por fin encontremos unos pesos que nos permitan hacer predicciones correctas. Lo que queremos hacer es tomar control y nosotros ir poco a poco definiendo cómo se ven esos pesos, ¿no? Entonces, algo que vamos a hacer aquí es para, de alguna forma, obtener una sola métrica que resuma el comportamiento de nuestra red neuronal en cierto punto, en cierto tiempo, o en cierto punto durante el entrenamiento, o bajo ciertos pesos, vamos a utilizar algo que se le llama el mean square error. Y el mean square error está definido por esta fórmula que pueden ver aquí. Si se fijan aquí, fíjense, aquí es esta Y representa los valores observados. En este caso son nuestras clases target, nuestras clases objetivo. Tienen muchos nombres estas. Son nuestras Y originales o nuestras Y oficiales o nuestras clases verdaderas o los valores verdaderos. En inglés también se les llama ground truth, que la traducción es exactamente lo que he dicho anteriormente. Y la Y hat aquí, la Y, no sé cómo se le diga, sombrerito o gorrito,
son los valores predecidos. Entonces la fórmula lo que hace es que agarra las clases verdaderas, las toma, le resta los valores predecidos, eleva esto al cuadrado. Lo que hacemos al elevar al cuadrado, bueno, tiene dos efectos. Por un lado, te deshaces, vamos a decir, de posibles restas negativas, ¿no? Porque al final de cuentas lo que queremos hacer es sumar. No queremos vernos en el caso de que tuvimos -2, -2, +2, +2. Vemos que hay muchísima variación, pero cuando lo subamos todos, ese número final se ve como 0. Es más, vamos a hacer un ejercicio aquí, porque yo creo que sí es importante, ¿no? Para que quede más claro. Bueno, aquí tenemos nuestra definición de mean square error. Y lo que son las Y normales, normalmente esto se les llama, aquí lo vemos, ¿no? Se les puede llamar observed values, también se les puede llamar target classes, también se les puede llamar labels, también se les puede llamar por alguna razón, en inglés también se le llama ground truth. Que no es muy intuitivo, ¿no? Pero cuando escuchen esto, observe, target, labels, ground truth, actuals, también, todo eso se refiere a lo mismo. Es decir, que son las clases reales o las etiquetas reales. Y por otro lado, cuando vemos esta, que se le llama white hat, en español, no sé, Y gorrito o sombrerito, esas son las predicted, ¿no? Es lo que lo que tratamos de predecir. ¿De qué otra forma? Predicted. No se me ocurre otra más. Yo creo que las más complicadas son estas porque sí les cambian mucho de nombre, ¿no? Observe, target, labels, ground truth, actual. Entonces, predicted es lo que el modelo va a tratar de predecir, de producir, y estos son algo que nosotros ya tenemos, ¿no? En el ejemplo este que estábamos viendo, que era un ejemplo binario, imagínense que las actual es una lista, es un problema binario, ¿no? Unos y ceros, pero ya los mencionaba. Puede ser que estés tratando de pronunciar perritos o gatos, o email que es spam o no spam, o correcto, incorrecto. Y vamos a decir, para hacer las cosas fáciles, que este es 1, 0, 0 y 1, ¿no? Vamos a decir que este es gato, perro, perro y gato. Y vamos a decir que las predicted, para hacer las cuentas fáciles, vamos a decir que el modelo predijo todo como 0, 0, 0. Entonces, siguiendo la fórmula del mean square error, vamos a formar pares, ¿no? Es decir, vamos a agarrar, utilizando esas sumatorias, imagínense que es como un for loop que va a iterar sobre todos los elementos n en este caso son 4, los 4 elementos, y va a formar parejas, ¿no? Va a tomar el observe es el actual, entonces sería este. No les digo que esto es confuso. Entonces sería 1 menos 0. Después es como es sumatoria, más 0 menos 0, más 0 menos 0, más 1 menos 0. Entonces esto va a ser 1 más 0 más 0 más 1. Para hacer el caso todavía más real, vamos a decir que este es menos 1. Entonces este es menos 1, este resultado de aquí se va a hacer menos 1. Bueno, se corrigió solo ahí. Entonces este resultado, si no aplicamos nosotros el cuadrado que vemos aquí, entonces aquí eso sería 1 menos 1 sería 0. Y como el mean square error es una métrica que de alguna forma está tratando de resumir todo el performance de nuestro modelo, esto nos haría pensar que nuestras predicciones son
perfectas cuando no es así, ¿no? Entonces, por eso es que nosotros preferimos elevar esto al cuadrado, esto al cuadrado, esto al cuadrado, esto al cuadrado. De alguna forma nos deshacemos de los negativos. Eso sería más. Y esto de aquí, pues sería igual a 2. Entonces, si utilizamos esa forma del mean square error, de alguna forma nos hace ver que el modelo, porque el mean square lo que tratamos de hacer es trata de minimizar idealmente hasta 0. Muchas veces no se puede hacer hasta 0. Pero ese 2 nos hace ver de que todavía estamos lejos de tener un modelo perfecto. Y estas diferencias, bueno, el cuadrado que vemos ahí tiene dos funciones. La primera, como ya vimos, es trata de eliminar los negativos, deja todo en positivos, de tal forma que cuando sumemos vamos a tener un número que nos representa ese resumen agregado final de nuestra red neuronal. Pero otro efecto que tiene es que los valores grandes o las diferencias grandes las hace todavía más dramáticas. Es decir, si tenemos una clase aquí, por ejemplo, donde la etiqueta es real, aquí ya dejó de ser binario, pero vamos a asumir que la etiqueta o las etiquetas reales es 10, este valor se nos va a 10 y el cuadrado se nos va a 100 y nuestro resultado final pues se nos va a 101, lo que manda una señal contundente a nuestro algoritmo de redes neuronales de que hay algo muy mal con nuestro modelo, ¿no? Porque de alguna forma estamos prediciendo 0 cuando en realidad la clase que tratamos de llegar, pues estamos muy lejos todavía, ¿no? Bueno, espero que esa parte haya quedado claro. Si nos regresamos acá, lo que vamos a hacer es tratar de implementar ese mean square error. Y para eso vamos a empezar, como siempre, con una least comprehension. Bueno, vamos a empezar con este zip, donde vamos a hacer parejitas de las clases actuales, las targets. Vamos a ir poniéndole aquí, ¿no? Las ground, truth, los labels, real classes, todo esto son válidos, ¿no? Y vamos a emparejar esto con las predicciones. Entonces ponemos este zip, que ya sabemos es como un zipper, y vamos a hacer aquí un for, ¿no? In, y aquí es for. ¿Cómo le podemos poner aquí? Vamos a ponerle aquí, vilmente, actual, y aquí vamos a ponerle predicted. Aquí va con coma. E inicialmente nada más las vamos a agregar como tuples, ¿no? Actual, predicted. Nada más para estarlas visualizando. Y vamos a poner esto en una list comprehension. Vamos a ver. Creo que esto lo vamos a poner así como un tuple. Aquí está. Entonces, igual forma, ¿no? Nos está poniendo las parejitas de las actual con las predicted. 1 y este value, menos 1 y esta predicción, menos 1 y esta predicción. Pero nosotros no queremos hacer predicciones. Lo que queremos hacer es calcular el mean square error. Entonces vamos a poner aquí un negativo que nos va a hacer la... Ok. Aquí el error que tenemos es el mismo error que habíamos tenido cuando quisimos sumar, ¿no? Que no teníamos no teníamos el fallback de r_at. Teníamos el r_mul y aquí tendríamos que hacer el r_sub. Para no perder mucho tiempo, como el elemento de izquierdo es un floating point y el elemento derecho es un value, vamos a invertirlos porque sabemos que nuestra implementación actual es robusta al predicted. Después vamos a regresar y tratar de corregir ese error. Si nosotros invertimos, entonces esto sí es válido. Aquí lo que nos está haciendo, nos está dando la diferencia
del predicted menos el actual. Pero bueno, no queremos hacer eso. Lo que queremos hacer es hacer una suma que nos dé un valor final. Vamos a hacer esa suma. Y el resultado final es 2.77 y a esto es lo que le vamos a llamar loss, que es la función de pérdida. En teoría, si somos muy estrictos con la definición del mean square error, esta suma al cuadrado, debemos estarla dividiendo entre n. Pero bueno, por cuestiones matemáticas, si queremos minimizar el mean square error, lo que podemos es exactamente a lo mismo a que si minimizamos nada más la suma de square error sum, no el mean. Entonces, por cuestiones nada más prácticas, vamos a dejar así como suma nada más, bajo el entendido de que si minimizamos el promedio, también minimizamos la suma. O de otra forma, si minimizamos la suma, también minimizamos el promedio. Y aquí pues es muy parecido a lo que teníamos anteriormente, ¿no? Muy bien. Entonces ahora lo que podemos hacer, ya tenemos este loss. Y este loss sería como nuestro output anterior, nuestro O anterior. Entonces aquí la magia es que si llamamos el backward en loss, algo muy mágico sucede, ¿no? Que es, no nos dimos cuenta, pero nosotros lo implementamos desde cero, es acabamos de hacer un backward pass a través de toda esa gráfica computacional. Y yo creo que no tienen ni idea de lo complejo que esa gráfica computacional se va a ver. Pero bueno, antes de antes de hacer eso, lo que vamos a hacer es, vamos a tomar, por ejemplo, este objeto que es un multilayers perceptron y vamos a analizar el estado de cada una. Por ejemplo, vamos a utilizar el atributo este layers porque un multilayers perceptron tiene layers. Vamos a tomar la primer layer. De esa primer layer vamos a analizar los objetos neuronas. Vamos a tomar el primero. Prácticamente de la primer layer, de la primer neurona y del primer weight. Bueno, vamos en primero aquí. Por ejemplo, este es el weight de este multilayer perceptron, específicamente de la primer layer, de la primer neurona. Pero lo mágico aquí es que este weight ya tiene un gradiente. Ya tiene un gradiente asociado. Entonces, y como el gradiente, y acuérdense cuál es la definición. Aquí es, yo creo que sería bueno hacer una pausa, porque todo lo que hemos venido haciendo, al menos en los últimos minutos, es muy mecánico, pero hay que recordar todos los principios que hemos estado estudiando. ¿Qué es exactamente el gradiente? Bueno, el gradiente, aplicando la regla de la cadena, es la influencia que tiene específicamente este peso, específicamente evaluado en esta parte del entrenamiento, la influencia que tiene e incluso basado en el comportamiento que fue inyectado por estos inputs. ¿Qué influencia tiene este peso específico en la respuesta final? Y la respuesta final que tenemos aquí es el loss. Y acuérdense que el loss lo queremos minimizar. Queremos minimizar esta función de pérdida. Entonces, si el gradiente para este peso es positivo y nosotros queremos hacer nuestra pérdida más negativa, lo que quisiéramos hacer de cierta forma es hacer este peso más, vamos a decir, más negativo para que no tenga tanta influencia sobre la respuesta final, en este caso la función de pérdida, el loss. Y la otra cosa es que tenemos información de los gradientes no solamente para un peso, sino para todos los pesos asociados a todas las neuronas de cada una de las layers de este multilayer perceptron. Entonces, eso se convierte como que un problema multidimensional
en el cual, si se acuerdan en ese ejemplo original de la patineta, es nada más unidimensional, ¿no? Solamente tenemos una dimensión. Aquí tenemos muchísimas dimensiones con varios gradientes apuntando en ciertas direcciones multidimensionales, en el cual tratamos de avanzar a cierta dirección que nos haga minimizar la función de pérdida. Y ya veíamos en las sesiones pasadas que para minimizar, bueno, si quisiéramos maximizar una función de pérdida, en este caso los loss, tendríamos que seguir la dirección del gradiente, pero si queremos minimizarlo, tenemos que ir en dirección opuesta del gradiente, ¿no? Bueno, otra cosa que podemos hacer aquí es que podemos utilizar nuestra función draw dot y le vamos a mandar nuestra loss y esta gráfica se va a ver bien masiva, ¿no? O sea, fíjese qué tan complejo ya se volvió esto. Imagínense hacer esto de manera manual, es de locos, ¿no? Entonces aquí están todas las multiplicaciones, todas las sumas, todas las activaciones. Y vamos a ver si podemos ver algo aquí interesante. Vamos a irnos hasta el final para ver cómo esa loss se... Aquí desafortunadamente pues no tenemos acceso a las etiquetas, ¿no? Pero pues esta obviamente que es la loss y también se ve reflejado las sumas, en este caso las restas, que nos llevaron a calcular esta función de pérdida, ¿no? Bueno, creo que se me olvidó algo en esta función de pérdida. Qué bueno que me acordé. Y lo que se me olvidó hacer es que esta resta en sí debe de ser elevada al cuadrado, si se acuerdan. En mi ejemplo anterior, y yo por cuestiones nada más de educativas, inicialmente no elevé esto al cuadrado, pero la definición formal de mean square error necesita que se eleve al cuadrado para deshacernos de los signos, que todo quede positivo y sobre todo para hacer esas diferencias grandes todavía más dramáticas y más grandes. Vamos a calcular de nueva cuenta esto. De hecho, me gustaría a lo mejor correrlo todo otra vez. Vamos a correr esto, vamos a correr esto, vamos a correr esto. Vamos a hacer el backward, vamos a analizar el peso, en este caso quedó negativo, y vamos a graficar de nueva cuenta nuestra gráfica. Digo, es muy difícil validar qué tan correcto, qué tan incorrecto estaba la anterior contra esta, pero si nos vamos a esta y nos regresamos a aquí, al loss function, pues ya podemos ver aquí los cuadrados que nos hacían falta, ¿no? Entonces, estos cuadrados precisamente es ese cuadrado que se aplica a cada una de las restas y aquí estamos viendo ya las sumas, ¿no? Que como son 4 elementos, pues aquí están las 4 sumas, ¿no? 1, 2, 3, 4. Pero bueno, aquí ya estamos entrando mucho detalle. Aquí lo importante es tomar en cuenta que nuestra gráfica computacional ya se hizo muy compleja, pero si asumimos que todo lo que hicimos anteriormente es correcto, debemos estar confiados de que lo que acabamos de hacer también es correcto.